Cada vez que giras la llave de tu auto, cada vez que sientes el empuje del acelerador, estás desatando una fuerza que tardó millones de años en gestarse. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente ese líquido transparente que fluye por la manguera de la estación de servicio? Te aseguro que no es magia. Es el resultado de una de las hazañas de ingeniería más complejas y monumentales de la humanidad. Hoy, vamos a hacer un viaje épico. Descenderemos miles de metros bajo tierra y viajaremos a través de imponentes torres de fuego para descubrir cómo una masa negra, densa y pegajosa se convierte en el combustible que literalmente mueve al mundo. Prepárate, porque esta es la historia del oro negro. Todo comienza con una búsqueda invisible, una cacería silenciosa. Olvídate por completo de la idea de enormes lagos subterráneos de petróleo. La realidad es mucho más fascinante. El petróleo está atrapado en los poros microscópicos de rocas sólidas, a profundidades que desafían la imaginación. Para encontrarlo, los geólogos no cavan al azar. Utilizan una especie de ecografía de la Tierra. Generan ondas sísmicas, como pequeños terremotos controlados, y luego escuchan los ecos que rebotan. Analizando cómo viajan esas ondas, pueden mapear las capas subterráneas y detectar las formaciones rocosas que probablemente contienen el preciado tesoro. Es una combinación de geología, física y una pizca de intuición. Y esta búsqueda no ocurre en cualquier lugar del planeta. El mapa del tesoro energético mundial está increíblemente concentrado. A la cabeza de las reservas probadas de petróleo se encuentra Venezuela, con un estimado de más de 300.000 millones de barriles. Es un auténtico gigante de recursos que, sin embargo, enfrenta enormes desafíos para su extracción y comercialización. Justo después, encontramos a Arabia Saudita, el corazón de la OPEP, con aproximadamente 267.000 millones de barriles. Su capacidad para aumentar o disminuir la producción le otorga una influencia indiscutible en el mercado global. En tercer lugar, un actor inesperado en Canadá, principalmente gracias a sus vastas arenas bituminosas. Este es un recurso no convencional, una mezcla de arena, arcilla y una forma de petróleo extrapesado llamado bitumen, que requiere una tecnología de extracción muy intensiva y costosa. Cerrando el top 5, están Irán e Irak, dos naciones de Medio Oriente cuya historia moderna está profundamente entrelazada con la inmensa riqueza que yace bajo su suelo. Ahora, si cambiamos el mapa y buscamos gas natural, el panorama es un poco diferente. Aquí, Rusia se posiciona como el líder indiscutible, con las mayores reservas del planeta. Este dominio le otorga una palanca geopolítica estratégica, especialmente en su relación con Europa, que depende en gran medida de su suministro. Compartiendo el segundo y tercer puesto están Irán y Qatar. La razón, ambos comparten el acceso al campo de gas South Pars North Dome, la reserva de gas natural más grande del mundo, una única y gigantesca maravilla geológica bajo las aguas del Golfo Pérsico. Este campo ha transformado a Qatar en un exportador de gas natural licuado de primerísimo nivel. Estos países no solo poseen un recurso, controlan el pulso de la economía mundial. Una vez que los geólogos han marcado el punto exacto en el mapa, comienza la verdadera batalla contra la Tierra. Una broca de diamante, en la punta de una larga sarta de perforación, comienza a girar y a morder el suelo. Atraviesa capa tras capa de roca, a veces durante kilómetros. Es un proceso lento y costoso. Cuando la broca finalmente alcanza el yacimiento, a veces la presión natural acumulada durante milenios es tan fuerte que empuja el crudo hacia la superficie por sí sola. Pero la mayoría de las veces, esa presión no es suficiente. Es entonces cuando entran en escena esas icónicas bombas de acero que hemos visto en tantas películas en los balancines, con un ritmo hipnótico y constante, suben y bajan, succionando el crudo desde las profundidades y trayéndolo a la superficie. Este es el nacimiento del petróleo crudo, pero en este estado, negro, espeso y lleno de impurezas, es prácticamente inútil. Su verdadero viaje apenas comienza. El crudo recién extraído es transportado por oleoductos o en gigantescos superpetroleros hasta su próximo destino, la refinería. Una refinería no es una fábrica cualquiera, es una ciudad de acero, un laberinto de tuberías, tanques y chimeneas que operan 24 horas al día, 7 días a la semana, con una única y compleja misión en separar. El corazón de todo este proceso es la torre de destilación atmosférica. Imagínala como un horno vertical gigante y muy sofisticado. Aquí es donde ocurre la magia de la separación. El petróleo crudo se calienta a temperaturas extremas, alrededor de 400 grados centígrados, hasta que se convierte en una mezcla de vapores y líquidos. Esta mezcla caliente se inyecta en la base de la torre de destilación. A medida que los vapores suben por la torre, comienzan a enfriarse. Y aquí está la clave. Cada componente del petróleo tiene un punto de ebullición diferente. Los componentes más pesados, con puntos de ebullición más altos, como el asfalto que se usa para las carreteras o los aceites lubricantes pesados, no suben mucho, se condensan en las partes más bajas de la torre
y se recogen. A medida que subimos, los componentes se vuelven más ligeros. En la zona media, se condensan el diésel y el queroseno, el combustible de los aviones. Y en la parte más alta y fría de la torre, se condensan los vapores más ligeros de todos en los gases, como el propano y el butano. Y nuestra protagonista, la gasolina. Pero hay un problema. La destilación simple no produce suficiente gasolina para satisfacer la demanda mundial. El crudo natural contiene solo una pequeña fracción de este valioso combustible. Para solucionar esto, los ingenieros químicos idearon un proceso revolucionario llamado cracking o craqueo. Como su nombre indica, consiste literalmente en romper, en craquear las moléculas grandes y pesadas de hidrocarburos, como las del diésel o el fuel oil, para transformarlas en moléculas más pequeñas y ligeras como las de la gasolina. Es química de alto nivel, llevada a una escala industrial masiva, utilizando altas presiones, altas temperaturas y catalizadores para forzar a las moléculas a reorganizarse. Gracias al craqueo, una refinería puede duplicar o incluso triplicar la cantidad de gasolina que obtiene de cada barril de petróleo. Y este proceso de refinación no se lleva a cabo en pequeños laboratorios, sino en complejos industriales de una escala monumental. Bienvenidos a las megarefinerías. Verdaderas ciudades industriales. La más grande del mundo es la refinería de Jamnagar en la India, propiedad de Reliance Industries. Es un coloso absoluto, capaz de procesar más de 1.24 millones de barriles de crudo cada día. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para llenar más de 7.800 camiones cisterna diariamente. En Corea del Sur, la refinería de Ulsan se erige como otro gigante asiático, vital para el suministro de combustibles en toda la región. Y en los Emiratos Árabes Unidos, la refinería de Ruwais es una pieza clave en la estrategia energética del país, convirtiendo el crudo del desierto en productos de alto valor. Estas instalaciones no son solo fábricas, son centros neurálgicos de la economía global, donde la tecnología de punta y una logística impecable transforman la materia prima en cientos de productos derivados. Finalmente, antes de que la gasolina llegue a la estación de servicio, necesita un último ajuste crucial el octana. Ese número que ves en el surtidor, 879195, no es solo un truco de marketing, es una medida de la capacidad del combustible para resistir la compresión en el cilindro del motor sin detonar prematuramente. Una detonación prematura, conocida como cascabeleo o pistoneo, puede dañar gravemente el motor. Un octanaje preciso, logrado mediante la adición de aditivos especiales, garantiza que la mezcla de aire y combustible explote en el momento exacto por la chispa de la bujía, no antes. Así, cada gota de energía química se convierte en movimiento puro y eficiente, y no en calor y ruido desperdiciados. Así que la próxima vez que te detengas a llenar el tanque y veas subir los números en el contador, tómate un segundo. Recuerda el increíble viaje de ese líquido, desde la oscuridad total a kilómetros bajo la corteza terrestre, atrapado en una roca durante millones de años, pasando por la furia controlada y el calor extremo de la refinería, donde fue separado, craqueado y refinado, hasta llegar, limpio y preciso, a tu motor, listo para llevarte a tu destino. Es el asombroso viaje del oro negro, el combustible que, para bien o para mal, ha impulsado nuestra civilización moderna. Si te apasiona descubrir cómo funciona el mundo que te rodea, las historias increíbles que se esconden detrás de lo cotidiano, suscríbete y activa las notificaciones. Aún hay muchas historias fascinantes ocultas bajo nuestros pies, esperando ser contadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.